Tema 4. Derechos reales de goce o de disfrute. Segunda parte. Preguntas frecuentes. Veamos las preguntas frecuentes sobre el usufructo. Resulta contradictorio a la esencia del usufructo el hecho de que el usufructario pueda disponer de la cosa, objeto del usufructo, sin respetar su forma y sustancia. Lo que quiere el Código Civil, en aras al principio de autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 1255, es que, aunque no sea conforme a la naturaleza del usufructo, pueda el propietario permitir al usufructario en el título constitutivo del usufructo otro tipo de disposición de la cosa, aunque ésta pudiera perecer o consumirse precisamente por haberse autorizado ese contradictorio tipo de disposición o disfrute. No se trata de que se utilice por el usufructuario la cosa conforme a su destino y que por tanto por dicha utilización o disfrute la cosa se deteriore. El prototipo de usufructo es el de cosas consumibles, también llamado cuasi usufructo o usufructo impropio, que el Código Civil contempla en el artículo 482. Es considerado dicho derecho a consumir la cosa o como facultad exorbitante que, si se ejerce, dará lugar a exigir por el propietario de la misma otro tanto de la misma, pues la cosa puede perecer, pero subsiste el derecho de crédito a favor del propietario. Distribución de cargas y gastos entre usufructuario y propietario, artículos 504 y 505 del Código Civil. Los artículos 504 y 505 van distribuyendo las cargas y gravámenes entre el usufructuario y el propietario. El primer precepto recoge las cargas de disfrute que recaen sobre el usufructuario, mientras que el segundo, cargas del capital que recae sobre el propietario. Habitualmente, la doctrina ha venido considerando que el pago de determinados impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio y el de transmisiones patrimoniales, corresponde pagarlos al propietario, aunque haya un usufructuario. Luego, la interpretación de estos preceptos se ha visto modificada por determinadas leyes tributarias que son especiales respecto al Código. Así, en el caso de una viuda, en calidad de usufructuaria de un local, debe por una parte pagar los impuestos pertinentes a esa renta, que es IVA e IRPF, y a ese inmueble, que es el IBI en caso de exención del pago del IVA, pues así lo establecen las leyes especiales que regulan ambos impuestos. Por otra parte, también deberá pagar los gastos ordinarios que comporte el uso de la vivienda, como los gastos por suministros, agua, luz, gas, etc., y aquellos otros como las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios, que aunque de cara a la comunidad de propietarios están a cargo del propietario, por virtud del artículo 504, éste podría repetirlos al usufructuario según la jurisprudencia. Las causas segunda y sexta de extinción del usufructo, artículo 513 del Código Civil. La causa sexta de extinción del usufructo parte de que el constituyente del usufructo tiene un derecho resoluble y no que dicho derecho de usufructo se haya constituido con una condición resolutoria, pues ese sería el supuesto del número segundo del precepto. La diferencia entre ambas causas a juicio de la doctrina es que en la causa número 2 el constituyente del usufructo pudo constituir el usufructo con condición resolutoria o no, albedrío del que carece el que está en la causa sexta. Es decir, como dice la doctrina, quien solo tiene sobre un bien un derecho resoluble únicamente puede conferir a terceros sobre el mismo bien derechos tan resolubles como el suyo. Ejemplos de resolución son todas las causas de resolución de las obligaciones y además otras como la destrucción del derecho, fruto del ejercicio de la acción de nulidad, porque dicha acción, si es ganada por otro, resuelve el dominio del constituyente y resulta su derecho perece con él el usufructo que de dicho dominio se había derivado.
Sobrevive o no el mismo usufructo que recaía sobre una finca que es finalmente expropiada y por tanto si estamos verdaderamente ante un caso de extinción del usufructo o no. Artículo 519 del Código Civil. Se ha discutido el tema doctrinalmente. Las posturas fueron, sobre todo al principio, dubitativas. Se consideró, por una parte, que se extingue el derecho de usufructo esencialmente porque la finca queda exenta de gravamen o porque la finca se pierde, ya que queda sustraída al disfrute privado. Pero lo cierto es que no se extingue el usufructo porque éste renace o sobrevive en el caso de que, a opción del propietario expropiado, pueda recaer sobre el equivalente de la cosa. Aquí se habla de subrogación real y por tanto se tiene razón al decir que prosigue otro usufructo. De hecho, para la doctrina actual, esta última posición es la que debe prevalecer, porque dice que no hay base para afirmar que el disfrute de la nueva cosa o de los intereses que se prevén constituyan un nuevo usufructo distinto del constituido sobre la cosa que se expropia a la que viene a sustituir. ¿Puede constituir un usufructuario una servidumbre? Artículo 536 del Código Civil. La respuesta es afirmativa, porque aunque el Código Civil parte de que la servidumbre solo puede imponerla el dueño del predio al que afecte y siempre respetando los derechos reales que ya graven la finca, por ejemplo, el dueño al construir la servidumbre debería respetar el derecho de usufructo existente. Asimismo, existen servidumbres voluntarias y respecto de ellas, la doctrina opina que los titulares de un derecho real que no sean propietarios pueden constituir otro derecho real, siempre respetando el marco de facultades a las que se limite el derecho real en cuestión. Y por tanto, el usufructuario puede desprenderse de parte de su facultad de goce y disfrute, constituyendo así una servidumbre. Por ejemplo, mermando su derecho de paso al conceder una servidumbre de paso al dueño vecino. Lo que pasa en esta servidumbre constituida es que no puede perjudicar al dueño de la finca y no puede durar más de lo que dure el derecho del usufructuario, que es temporal. Arrendamiento, censo emfitéutico, usufructo, artículos 1543, 1632 y 467 del Código Civil. El arrendamiento no es un subtipo de usufructo ni de censo emfitéutico. El censo emfitéutico es, al igual que el usufructo, un derecho real limitado, un derecho real de goce de un bien inmueble con la obligación de pagar una pensión anual. Que el arrendamiento de cosas recuerde al censo emfitéutico, como también recuerda al usufructo, es porque en los tres hay una facultad de goce que se disfruta por otra persona distinta del dueño de la cosa. Pero ello no les puede desvirtuar el sistema que dibuja nuestro Código Civil y que refleja esencialmente en el artículo 609, cuando habla de los modos de adquirir la propiedad y los derechos reales. El arrendamiento es un contrato en el que el arrendatario tiene un derecho de goce o de uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Es por tanto un contrato consensual en el que la causa es el uso de la cosa contra el pago de la contraprestación. Pero no es un derecho real ni otorga sobre la cosa objeto del contrato un poder inmediato de la misma, como sí lo otorga el usufructo. El usufructo y el censo son derechos reales de goce o disfrute, aunque haya diferencias también entre ellos. Así, en el caso del censo emfitéutico, este derecho de goce es un derecho tan cercano al del propietario que recuerde al que disfruta de la finca. Se le denomina dueño útil o enfiteuta. Por ejemplo, derechos que corresponden al verdadero propietario o dueño directo, también llamado censualista, en los tesoros y minas, cosa que no pasa con el usufructuario, a quien respecto de dichos tesoros el Código considera como un extraño. Por tanto, es el carácter posesorio lo que caracteriza al usufructuario y al censo.
participando con el resto de los derechos reales de las notas de generalidad, afección o inherencia a la cosa, eficacia erga omnes o rei persecutoriedad, notas que no están en el contrato de arrendamiento. Para que se entienda mejor la separación entre los tres, veamos un ejemplo. Imagínese que sobre una propiedad puede estar constituido un usufructo y al mismo tiempo el usufructuario la arrienda a otro. O imagínese que sobre una propiedad está constituido un censo enfitéutico y el enfiteuta lo arrienda a otro. En este caso es el usufructuario o el censualista quien han creado un derecho diferente para poder gozar de la cosa a través de otro, pero no es un derecho real. Tan es así que al término del usufructo o al término del censo enfitéutico, el arrendamiento de la cosa debería acabar y a partir de ese momento, solo si continuara el arriendo, la renta como fruto del mismo debería revertir en el propietario que ha recobrado la facultad de goce y uso en que consistía el usufructo o en el que consistía el dominio útil, que en el caso del censo era el dueño directo. Usufructuario como tercer perjudicado, artículo 480 del Código Civil y artículos 107 y 114 de la Ley Hipotecaria. Un usufructuario podría ser considerado también un potencial tercer perjudicado si quisiera hipotecar, por ejemplo, su derecho de usufructo. Esa posibilidad se le brinda el artículo 107 de la Ley Hipotecaria. Si la finca que usufructa estuviera gravada con una hipoteca en la que no hubiera limitación de los intereses a pagar y que en su ejecución dichos intereses se comieran el valor de la misma, dicho usufructuario que quisiera hipotecar su usufructo lo tendría más difícil. Por tanto, esa no limitación de los intereses a los 5 últimos años daría al traste con la posibilidad de enajenar o disponer del derecho de usufructo. Hipoteca del derecho de usufructo, artículo 107 de la Ley Hipotecaria. El que se hipoteque un derecho de propiedad de una finca o un derecho de usufructo es posible. Lo primero que se debe hacer es situarse en que el derecho de usufructo es hipotecable en la medida que es enajenable o transmisible a tenor del artículo 480 del Código Civil. Ambas hipotecas funcionan del mismo modo, dependen no solo del derecho de propiedad o del derecho de usufructo, sino de la obligación del préstamo que subyace en ambos, que es la principal. Se cumple o no por el deudor obligado a ello, el cual puede ser o no el titular del derecho de propiedad o del derecho de usufructo. Estas serían las situaciones. Una persona, como propietario de una finca, pide un préstamo, esto es obligación principal, y se compromete a pagar con ella, estableciendo, por tanto, a favor de la entidad prestataria una hipoteca sobre la finca, esto es obligación accesoria. Del mismo modo, una persona titular de un derecho de usufructo sobre una finca pide un préstamo y lo garantiza con dicho usufructo. Se compromete, por tanto, a que si no cumple con la obligación de préstamo subyacente, pero principal, podrá su entidad prestataria realizar el derecho de usufructo que hipotecó. No hay gran diferencia entre una y otra situación porque en la primera puede que la finca sea de otro y se la ejecuten por impago del deudor hipotecario. Y en la segunda, ante el impago, la realización del valor del derecho de usufructo podría dar lugar, como dice la doctrina, con apoyo de la jurisprudencia, al nacimiento de un derecho de usufructo a favor del adjudicatario y no puede hacer nada ante ello el propietario. Pero lo que extraña es que el usufructo es un derecho real de goce temporal y por tanto se puede cuestionar qué pasa si se extingue. Pues bien, lógicamente la ley hipotecaria lo contempla nada menos que en el artículo 107 y conforme a dicho precepto es posible constituir una hipoteca sobre un derecho de usufructo.
Se debe tener en cuenta que lo que caracteriza a este derecho de goce es la temporalidad y por tanto en algún momento acabará esa facultad de goce. Si sobre esa facultad se constituye una hipoteca, es claro que ésta no puede durar más que el usufructo. La clave está en que no es lo mismo que se extinga el usufructo por voluntad del usufructuario que sin su voluntad. Se iría al garete la garantía que se había constituido sobre el derecho del usufructo. Dice la doctrina que en este caso se trataría de una renuncia al usufructo con perjuicio de tercero. Por eso, si se diera el caso, se le asegura por ley al acreedor hipotecario que la hipoteca subsiste hasta por lo menos el tiempo en el que habría naturalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin, es decir, que como el usufructo se constituyó con un plazo determinado y el deudor hipotecario que constituye la hipoteca decide concluir el usufructo con el propietario, pues se entendería que naturalmente debería extinguirse en dicho plazo el usufructo y no cuando le dé la gana al usufructuario deudor hipotecario. Si por el contrario el usufructo se extingue por un hecho ajeno, esto es por un hecho natural, por ejemplo, si el usufructuario era vitalicio y fallece el usufructuario, o si por un huracán las tierras que usufructuaba resultan baldías o no fructíferas, la hipoteca sobre ese derecho de usufructo, al desaparecer este, desaparece y por tanto queda extinguida. La consecuencia es que se consolida la propiedad. El acreedor hipotecario arriesgó con este tipo de hipoteca y por tanto tendrá que aguantarse, es decir, pierde la garantía hipotecaria y tendrá que acudir para el cobro del crédito que reste a otras acciones. Prioridad del arrendamiento inscrito y otros derechos. Artículo 117 de la Ley Hipotecaria y artículos 7, 13 y 14 de la LAU. El artículo 13 de la LAU expresa en su primer párrafo la regla general. Un arrendamiento puede quedar resuelto cuando se ejerciten otros derechos como el de retracto convencional, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria. Parecen prevalecer estos derechos sobre el derecho del arrendador, pero a esta regla se le excepcionan otros casos en los que se confirma la validez y preeminencia de los arrendatarios frente a terceros de nuestro sistema registral. Es decir, el arrendamiento no quedará resuelto por el ejercicio de los derechos, como entre otros el retracto convencional, si estamos en alguno de los casos que mencionan los artículos 7 y 14 de la LAU y que se reproducen de la siguiente manera. Artículo 7 de la LAU. Condición y efectos frente a terceros del arrendamiento de viviendas. A. El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición, aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho o sus hijos dependientes. Y B, en todo caso, para que los arrendamientos concertados sobre fincas urbanas surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su derecho, dichos arrendamientos deberán inscribirse en el registro de propiedad. Artículo 14 de la LAU. Enajenación de la vivienda arrendada. A. El adquiriente de una finca inscrita en el registro de la propiedad, arrendada como vivienda en todo o en parte, que reúna los requisitos exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, solo quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador si el arrendamiento se hallase inscrito conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la presente ley, con anterioridad a la transmisión de la finca. Y B, si la finca no se hallase inscrita en el registro de la propiedad, se aplicará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1571 del Código Civil. Si el adquiriente usare del derecho reconocido por el artículo citado, el arrendatario podrá exigir que se le deje continuar durante 3 meses desde que el adquiriente le notifique fehacientemente su propósito, durante los cuales deberá satisfacer la renta y demás cantidades que se devenguen al adquiriente.
Podrá exigir además al vendedor que le indemnice por los daños y perjuicios que se causen. Lo que se deduce es que cuando el arrendamiento esté inscrito en el registro de la propiedad, éste habrá de conservarse y no resolverse por mucho que se ejerciten otros derechos determinantes de la resolución del derecho del arrendado. Valor de la vivienda hipotecada, usufructuada o arrendada, artículo 1129 del Código Civil y artículos 1 y 7 de la Ley Hipotecaria. Se suele preguntar en caso de que un deudor hipotecario constituya un usufructo sobre la vivienda hipotecada con la pérdida de valor de la misma que lleva aparejado a efectos del valor de la vivienda como garantía del préstamo. La pregunta es si puede el acreedor hipotecario aplicarle el artículo 1129 del Código Civil, el cual reza que cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras, y con ello la pérdida del plazo. O por el contrario, no puede siquiera constituir el propietario un usufructo sobre su finca por estar hipotecada. Empecemos por la segunda cuestión. Primero, la posibilidad de que el propietario pueda hipotecar su finca cuando sobre ella está previamente constituido un usufructo dependerá de si la entidad de crédito lo considera factible, pues el usufructo es un derecho temporal y se valorará el plazo por el que se constituyó. Del mismo modo, la posibilidad de que el propietario pueda constituir un usufructo de su finca hipotecada dependerá de lo que haya pactado en su escritura de constitución de hipoteca. De hecho, se admite la disposición de la finca hipotecada siempre y cuando estemos ante un deudor hipotecante, es decir, el propietario de la finca, pues se puede hipotecar la finca de otro y por tanto ahí habría un deudor hipotecario y un hipotecante no deudor. Segundo, el supuesto que se plantea de que la constitución del usufructo lleve a una disminución del valor de la finca, por ejemplo, que el usufructuario realice actos que produzcan deterioros materiales de la finca, privar a la misma de recursos naturales, omitir los actos necesarios de conservación, etc., de forma que puedan llevar a la insuficiencia de la finca, llegado el momento de ejecución de la misma, y por tanto a que no cubra el crédito que se garantizaba con ella, no contemplándose expresamente en la ley hipotecaria. En cambio, la constitución de un arrendamiento en una finca hipotecada sí se contempla en el registro hipotecario. El artículo 219 de la ley hipotecaria considera y presume que se ha constituido el arrendamiento con intención de disminuir el valor de la finca si el inmueble se arrienda por renta anual que capitaliza a un 6% y no cubra la responsabilidad total asegurada. Por lo tanto, la cuestión respecto del usufructuario se focaliza en saber qué significa dolo, culpa o voluntad del dueño, y es una cuestión más abierta que la del arrendamiento, porque para poder accionar por el artículo 117 de la ley hipotecaria o derecho a que la garantía hipotecaria sea mantenida sin menoscabo, solo habría que demostrar la intención de disminuir el valor de la finca, esto es el dolo, la simple negligencia en cuanto a, por ejemplo, no intentar a tiempo la acción de conservación de la misma por sí mismo tras la comunicación de la posible devastación por el acreedor hipotecario, esto es culpa, o el propio hecho de haber usufructuado por su voluntad. Si tras dichas acciones se demostrara fundado temor de que la hipoteca resulte insuficiente, el otro de los requisitos del artículo 117 de la ley hipotecaria, ya tendríamos la forma de ver una aplicación de la acción de devastación cuando estemos en presencia de una finca hipotecada y posteriormente usufructuada. El artículo 1129 del Código Civil es otro de los medios de protección de los créditos con garantía real.
Su comentario lo hace Lasarte en los comentarios del Código Civil del Ministerio de Justicia. En estancia es una especie de sanción a los actos propios del deudor, es decir, aquellos que de alguna manera le resultan imputables y por los que disminuyen la garantía del acreedor, en este caso hipotecario. La aplicación de este precepto en principio no sería la que habría que considerar, pues como se puede observar, es más gravoso perder el plazo que lo que preceptúa el artículo 117 de la ley hipotecaria. Censos. Existe el censo consignativo y el censo reservativo. Consignativo, según el artículo 1606 del Código Civil, es consignativo cuando el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al censualista por el capital de que éste recibe en dinero. La relación es: el censatario es el propietario que paga el canon al censualista por el préstamo que este prestamista le dio. Y el censo reservativo, según el artículo 1607 del Código Civil, es cuando una persona cede a otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que debe pagar al censatario. La relación es esta: el censatario es el nuevo propietario que paga el canon al censualista, quien cedió su titularidad a cambio de una pensión anual. Se suele decir por la doctrina dos cosas. Primero, que los censos reservativo y consignativo tienen y participan de la misma naturaleza y que por tanto la enfiteusis parte de un concepto distinto al unitario de los otros dos. Y segundo, que en general tienen nula o escasa utilidad en la actualidad. Respecto al primer punto, la doctrina señala que hay un concepto unitario de los censos consignativo y reservativo que podría resumirse diciendo que la finca está sujeta al pago de un canon periódico del censatario como dueño único de la finca, al censualista, pues es quien otorga el préstamo que se invierte en la mejora de la misma. El censo enfitéutico parte de la base de que hay un condominio entre el censatario y el censualista, pues son cotitulares de la finca. El censualista tiene el dominio útil de la misma y el censatario el dominio directo. Para entenderlo, imagínese que en una misma finca un dueño, que es el censualista, tiene, entre otras, atribuida la facultad de percibir un canon, y el otro dueño, que es el censatario, tiene la facultad de posesión, uso y disfrute de la finca enfitéutica. Respecto al segundo punto, hay que también reseñar la idea de que constituir el derecho real en cosa ajena, como el censo, responde a que es más económico que, por ejemplo, un préstamo hipotecario que se pide con la única intención de mejorar el rendimiento de una finca agrícola. Así, para la doctrina, el valor de cualquier censo, ya sea consignativo, reservativo o enfitéutico, se concentra en el artículo 1604 del Código Civil, y es que la finca está sujeta al pago de un canon periódico al censualista, quien otorga el préstamo que se invierte en la mejora de la finca. Para algún autor, la utilidad del censo consignativo, cuya definición se encuentra no solo en el artículo 1604 del Código Civil, sino también en el artículo 1606, está en que actúa como una fórmula de cooperación entre varias personas para mejor lograr la función económica de producción agrícola. Lo dicho sobre la escasa utilidad de los censos en la actualidad se refiere más al derecho común, porque ahora se recoge en el artículo 565 y siguientes del Código Civil de Cataluña el censo enfitéutico, derogando con ello la Ley de Censos de 1990, y en el preámbulo de dicha norma se justifica la regulación de los censos afirmando no solo la necesidad de atribuir una configuración jurídica clara a los mismos mediante una nueva regulación que eliminase su compleja división del dominio y su confusión
inconfundible clasificación, sino la oportunidad de facilitar la liberación de cargas de las fincas que entonces estaba gravada con censos y que como tales figuran inscritas en los libros de registro de la propiedad. Se recordaba en dicho preámbulo la importancia que ha tenido la enfiteusis en el derecho civil de Cataluña y que la Ley 31/1945 sobre inscripción, división y redención de censos en Cataluña había iniciado un proceso de cambio de dicha institución, estableciendo el principio de redimibilidad, el de la divisibilidad y el de la prescriptibilidad de los censos por el mero transcurso del tiempo, con lo cual da una nueva regulación menos gravosa para el censatario. Diferencia entre censo reservativo y renta vitalicia. La principal diferencia está en que uno es un derecho real, esto es el censo reservativo, y el otro es un derecho de crédito, esto es renta vitalicia. Lo próximo de las dos figuras, sobre todo por la interpretación que hacía la doctrina en otras épocas del artículo 1802 del Código Civil, estableciendo que cuyo dominio se transfiere desde luego con la carga de la pensión, llevaba a interpretar que la renta vitalicia era un derecho real, pero no lo es, porque de lo que se trata en la renta vitalicia es favorecer con el canon o pensión a una persona durante toda su vida y hacer depender dicha pensión de la suerte de un inmueble. ¿Es el censo consignativo un derecho real de garantía como la hipoteca? Lo primero que sugiere la relación entre el propietario del inmueble que lo grava para el caso de que no pague el canon o pensión prometida, cuando un tercero le ha entregado un capital y debe devolverlo, es precisamente si estamos o no ante un préstamo garantizado con hipoteca. Haciendo uso de la doctrina, las diferencias entre el censo consignativo y el préstamo garantizado con la hipoteca se planta de la siguiente manera. 1. Que el censo del gravamen de pensión es perpetua o por tiempo indefinido. Se expresa en el artículo 1608 del Código Civil cuando dice que van con la naturaleza del censo y ello aunque se pueda pactar lo contrario. 2. En el censo consignativo no existe una obligación, es decir, un crédito nacido de una relación de préstamo asegurada con una garantía, sino que lo que existe es un derecho real que recae directamente sobre una finca determinada. En la hipoteca pueden haber terceros poseedores que se comprometan a responder de la deuda como propietarios de la finca gravada y hasta donde alcance la deuda, pero salvo subrogación no son deudores personales. En el censo no puede hablarse de terceros poseedores. Y 3. En el censo consignativo, el censatario o propietario de la finca debe el canon siempre que continúe siendo dueño de la finca y el censualista no es un acreedor porque se dice que el propietario adquiere el capital entregado. De ahí que se diga técnicamente que dicha entrega no es causa de la obligación de devolverlo. En consecuencia, cuando se produzca el impago de las pensiones por el propietario, la acción real que puede entablar el censualista por dicho impago es tan solo de las pensiones atrasadas, pero no hay oportunidad de que realice el bien como en la hipoteca y recobre todo el capital del censo. Pese a lo confuso que resulta, es conveniente recordar una afirmación doctrinal que dice que en el censo no hay préstamo donde falta obligación de devolver el capital, ni hipoteca cuando no existe una obligación personal que garantice con ella. Censo consignativo como instrumento de inversión. Partimos de la base de que el censo consignativo es un efecto de instrumento de inversión con un planteamiento un tanto arcaico y que a día de hoy se encuentra prácticamente en desuso. Para aclarar, se trata de una institución que aparece por primera vez en nuestro ordenamiento en las leyes de Toro, Ley 68, y que se convirtió en una forma habitual de inversión del capital a partir del siglo XV. En su origen tuvieron especial significado las leyes canónicas dictadas contra la usura
constituyéndose en una alternativa a los préstamos ilícitos. Destacan las bulas dictadas por los pontífices Martino V en 1420, Calixto III en 1455 y Pío V en 1569, exigiendo requisitos de validez para los censos consignativos. Se trata, pues, de un instrumento de inversión y en el mismo, como en cualquier otro instrumento de inversión, el inversor debe realizar una aportación de capital. En este caso, es el censualista quien entrega una cantidad de dinero al censatario. El censatario, por su parte, asume una obligación: pagarle una renta vitalicia al inversor, esto es censualista. El pago de esta renta se efectúa a cuenta del capital invertido y garantizado mediante un bien inmueble que queda afecto al cumplimiento del contrato. La diferencia con el reservatario es que en este se transmitirá la propiedad del inmueble a cambio de un canon o rédito. Como en cualquier inversión, ambas partes asumen el riesgo. Ese riesgo, y ahí está la rentabilidad del contrato, tiene como elemento clave la duración de la vida del inversor, pues la renta es vitalicia, aunque existen causas para redimir el censo. Duplex dominium. El duplex dominium es una teoría que se va perfilando en el periodo de recepción del derecho romano por el jus comune, en el cual los glosadores y los posglosadores hacen verdaderas filigranas para poder adaptar las instituciones romanas a los problemas creados durante la época feudal y no crear soluciones nuevas, y entre ellos dos que están conexionados: la existencia de diversas posiciones jurídicas respecto de los fundos y el concepto de bienes de la corona. La existencia de múltiples relaciones de feudo-vasallaje existentes en torno a un fundo dificulta la adopción de las soluciones del derecho romano sobre la propiedad. En dicha época, que comienza en el siglo X y se alarga hasta el XII, los señores eran titulares de la propiedad del suelo y los vasallos, esto es campesinos, tenían las facultades para valerse del mismo. El cómo llegaban a ese pacto en la propiedad de una cosa fue muy diverso, de forma que se habla de patrimonialización del feudo, es decir, a la separación que se va a ir produciendo entre el vínculo personal que une al señor feudal con su vasallo y el beneficio o feudo. La noción de bienes de la corona desembocó en el jus eminens o derecho predominante, es decir, una facultad de disposición del fundo por el señor feudal, pues el dominio útil pertenece al vasallo, justificada solo por causa de utilidad pública. Este es el origen de la expropiación. En definitiva, en la teoría de la propiedad desdoblada puede verse un dominio útil y un dominio predominante. ¿Qué significa hueco en la pared propia del predio dominante como servidumbre negativa? Artículo 533 del Código Civil. Lo primero es entender qué supone ser titular de una servidumbre negativa. En esta, el dueño del predio sirviente no puede hacer algo que le sería lícito hacer como dueño de su predio si no existiera la servidumbre. ¿Y ello qué significa cuando hablamos de hueco en la pared propia del predio dominante? La doctrina lo expresa así. El criterio de calificación se centra en que el hueco abierto en pared medianera supone una injerencia en el fundo gravado que el dueño de éste debe tolerar, haciéndola positiva, mientras que si el hueco es abierto en pared propia del dominante, el dueño del sirviente solo está obligado a abstenerse, calificando por eso de negativa. En efecto, en las servidumbres positivas, el dueño del predio sirviente tiene que dejar hacer alguna cosa. Un ejemplo típico serían las servidumbres de paso, habida cuenta que tiene que soportar que el dueño del predio dominante pase por su finca. En este sentido, también sería positiva la servidumbre de luces y vistas cuando el hueco está en la pared medianera. Sin embargo, si el hueco está en la pared del predio dominante, es negativa.
La explicación hay que encontrarla en la titularidad de la pared. En la medianería existe una cotitularidad y por eso es positiva. Sin embargo, es negativa si el hueco está en la pared del predio dominante porque le obliga al dueño del sirviente a hacer algo que le sería lícito si no hubiera servidumbre. Es decir, se tiene que abstenerse de ejecutar cualquier acto que perturbe la servidumbre del predio dominante. Por ejemplo, tapar las vistas construyendo delante a una distancia determinada.